muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Bueno, me presento, soy Manuel Campos, el coordinador del libro de La Corona de España. Bueno, en primer lugar quería agradecerles, de hecho, a todos ustedes por estar aquí, por supuesto a la librería Byron, que nos haya cedido este espacio, a Iñaki Yacuría, que modera el acto, por supuesto a Jordi Canal, Ricardo García Cárcel, y sobre todo quiero agradecerle a María Ángeles Pérez Samper, que es quien, aparte de ser autor del libro, es quien ha logrado y ha conseguido que hoy estemos aquí todos en Barcelona presentando este libro, con lo cual, muchísimas gracias, María Ángeles. Así que nada, antes de empezar con los verdaderos protagonistas del acto, permítanme que les robe 2 minutos, no va a ser más, que les explique brevemente qué es la Fundación Villa Cisneros, que es junto con la Esfera de los Libros quien ha coordinado esta obra, y les explique también 2 cosillas, el porqué del libro y qué van a encontrar en él. Ya les digo, la Fundación Villa Cisneros nace ya hace 15 años, nace sobre todo, su primer objetivo fue apoyar a las víctimas del terrorismo de ETA. Es una fundación familiar, la que la preside Íñigo Gómez Pineda. Tenemos a la directora Rocío Gómez Pineda, que está aquí con nosotros. Y, pues ya les digo, nació hace 15 años y con el tiempo bueno, empezó a crecer, empezaron a hacer cosas, entró a formar parte de María San Gil y la fundación creció y diversificó lo que viene siendo su campo de actuación. Entonces, ahora mismo la fundación se encarga de 3 grandes patas. Una es lo que se llama sigue, por supuesto, con las víctimas del terrorismo, que es un objetivo primordial. Después tiene un apartado que es la parte de España, que engloba tres grandes bloques, que es nacionalismo, historia y corona. Y luego tiene una parte social que está destinada, que estamos poniéndola en marcha ahora mismo, que es sobre todo a ayudar a la gente que lo necesite, personas discapacitadas, pero bien. Entonces, este libro se encargará, ya he dicho, en el proyecto España, dentro de lo que es la monarquía de todos, que es una serie de proyectos que están encaminados a dar a conocer la corona, la monarquía. Porque creíamos que uno de los principales problemas que tenía la corona, o sobre todo las críticas que se hacen a la corona, venían no tanto por, más allá de si nos guste más el sistema político, es el desconocimiento. Es decir, creemos que se conoce mal y poco qué es el papel que ha tenido la corona en la historia de España. Porque claro, es decir, podrá ser el más acérrimo defensor republicano o independentista que quiera criticar a la monarquía, lo hace desde un desconocimiento, porque España, queramos o no queramos, nos guste más o nos guste menos, lleva siendo 1500 años una monarquía. Por supuesto, hay historiadores que van a matizar que España a lo mejor existe hace 1500 años, que el sistema de la corona no es el mismo ahora, pero bueno, la idea es que desde hace casi 1500 años España está liderada por un rey, con lo cual conocer la historia de España, conocer la monarquía. Es imposible separar una vertiente de otra. La influencia que han tenido los reyes en nuestra historia es fundamental. Con lo cual este libro lo que busca es, sobre todo, explicar el presente y el pasado. Es explicar, como digo, sin que adelante acontecimientos, el encaje que ha tenido la corona en la historia de España. Cómo ha influido, a lo largo de todo este tiempo, las acciones, las decisiones de los reyes en el devenir de España. No me he explicado muy bien, ellos lo van a hacer mucho mejor seguramente. Entonces, esa es la parte de por qué la fundación. Entonces, la necesidad de explicar la historia de España a través de la influencia que ha tenido la corona. Y el segundo apartado, ya les dejo a los protagonistas, es explicar exactamente qué van a encontrar aquí. Bien, este libro es un libro un poco peculiar. No hay biografías de reyes, no hay un desarrollo biográfico de los reyes, tampoco es un chismorreos de alcoba, que seguramente a la editorial le hubiese gustado mucho más porque hubiese vendido mucho más libros, porque siempre eso gusta más. No, es un libro, yo soy el coordinador, queda un poco presuntuoso decirlo, pero es un libro pionero, en el sentido de que es de los pocos libros que intentan hacer un estudio institucional de la corona de España. Es decir, es explicar desde un punto de vista político-institucional cómo la corona se engarza en la historia de nuestro país. Y lo hace a través de 14 autores que son especialistas, ya veremos, María Ángeles es una de ellas, pero hay 14 que cada uno se ha centrado en un periodo concreto. Es verdad que hay capítulos que son más extensos que otros, por ejemplo, el segundo, el de Rafael Sánchez Sau, abarca toda la Edad Media, mientras que, por ejemplo, el de Teresa Nava, Rosana Teresa Nava, abarca solamente la guerra de sucesión, que son unos pocos años. Pero cada uno de ellos, por supuesto, cada uno con su enfoque, lo que hacen es articular cómo, a lo largo de estos 1500 años que les decía, se ha ido conformando la historia de España a medida que los reyes iban tomando decisiones. Entonces, hay una relación, hay un estudio muy interesante sobre cómo se relaciona lo que es la monarquía con los otros poderes del Estado, con el pueblo, cómo se intenta proyectar la imagen, cómo se legitima la imagen del monarca
en el tiempo, hasta hoy. Es decir, porque lo que aquí lo importante es una línea de continuidad. Y aunque empieza hace mucho tiempo, acaba hoy, y el último capítulo que está a cargo de Leopoldo Calvo Sotelo, explica un poco el engarce constitucional, es quizá el artículo menos histórico, más técnico, de cómo se engarza la monarquía en el sistema constitucional español. Así que yo creo que con eso ya me he enrollado y me he pasado más. Le voy a hacer el turno a Iñaki, que va a moderar, y nada, muchísimas gracias otra vez a ustedes por estar aquí. Buenas tardes, gracias a la Fundación Villa Cisneros, a la editorial Deseados Libros, a todos los presentes y a nuestros tres historiadores ilustres. Yo poco voy a hablar porque teniendo la oportunidad de escucharos a vosotros, pues lo mejor es que me calle. Solo decir que este libro, Coral, sí que hay una idea global que es la visión de España desde la institución monárquica y también la visión de España como un Estado y una nación vieja y que avanza en el tiempo, ¿no? Y que creo que a veces decir esto en según qué foros es revolucionario. Entonces, bueno, para abrir un poco el debate, aquí tenemos, presentaré, Samper, autora, catedrática emérita de la Autónoma, no, de la UB, autora, la autora de uno de los capítulos de este libro. Has propiciado este encuentro hoy aquí. Y entre los libros que has escrito, bueno, pues Catalanes en la historia de España, Ricardo, que fue un libro muy comentado en su momento, y también, por ejemplo, La monarquía del absolutismo ilustrado. Ricardo García Cárcel, catedrático de Historia Moderna de la Autónoma. Competencia. Premio Nacional de Historia, diferentes libros, y de los últimos libros, Felipe V y los españoles, Felipe II y Cataluña, y por último también Jordi Canal, historiador de la, siempre lo digo mal en francés, Escuela de Estudios de París. Recientemente publicas un libro muy oportuno que es La monarquía del siglo XXI, de esto hablaremos hoy, La monarquía del siglo XXI. Y bueno, otros libros de historia, incluso de algunos relacionados con más novelísticos, más con temas de la cultura pop. Pues para arrancar quería preguntarle a Ricardo, que ha leído el libro, lo ha analizado, un poco la significación de la corona como institución a partir de este libro que, como comentábamos, recoge diferentes momentos de su historia. Buenas tardes ante todo. ¿Se me oye bien? Sí. Yo querría empezar diciendo que el libro es un libro útil y necesario en los tiempos que vivimos. No es un libro, y esto quiero también dejarlo claro, no es un libro, y es posible que alguno se desilusione al leer el libro, no es un libro de retórica apologética de la monarquía. Es un libro que fundamentalmente marca la hoja de ruta institucional de la monarquía a lo largo del tiempo, arrancando nada más y nada menos que de la monarquía visigoda. Digo que es útil y necesario porque vivimos tiempos de hegemonía, de supremacismo moral, de lo que podríamos llamar el populismo republicanista, que parte del principio de que solo es maravilloso de la historia de España la España que no pudo ser. Vivimos permanentemente dentro de lo que podríamos llamar las hipótesis contrafactuales, es lo único que nos hace felices, las hipótesis contrafactuales de las Españas que no pudieron ser, y en eso naturalmente la República queda permanentemente idealizada, porque efectivamente fueron
dos momentos políticos en la larga historia de España, nada felices, nada prósperos, pero que, repito, se idealizan en tanto que simplemente porque pudieron ser y no fueron. Y en cambio la monarquía arrastra el complejo y en este sentido creo que contra ese complejo el punto de partida extraordinario fue el libro Valiente de Vila San Juan, porque soy monárquico. Un libro que rompe justamente contra esa especie de el presunto complejo que arrastran los ganadores en la historia de España. En los diversos conflictos que se han vivido en la historia, los vencedores precisamente arrastran el complejo de ganadores y son los perdedores los que, a caballo de ese supremacismo moral, efectivamente idealizan lo que no pudo ser. ¿Qué mensajes respecto a la corona me parecen fundamentales de este libro? El primero es bastante obvio, que la monarquía española nunca ha sido una anomalía ni una excepción reaccionaria en el conjunto global de Europa. Que los países con monarquía como Suecia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido, son precisamente o forman parte dentro del número de países más avanzados, pues digamos que jugarían un papel importante los países con monarquía. La segunda idea, el segundo mensaje que queda muy claro en el libro es la utilidad en lo que significa históricamente la monarquía respecto a la estabilidad de lo que llamamos la estabilidad del sistema. Fundamentalmente por tres razones. La monarquía significa conjunción de pasado y de futuro. La monarquía significa conjunción de modernidad y clasicismo. Y la monarquía significa conjunción de unidad y pluralidad. Y la prueba de esa pluralidad no es solo relativa al mundo de nuestra España reciente, la España constitucional. El título de Rex Hispaniarum está presente en la historia política española, los títulos de los reyes, pues hasta la Constitución de 1869. El Rex España en plural, lo que significa que esa conciencia de pluralidad estuvo siempre presente históricamente en la monarquía al lado de la unidad. El tercer mensaje que quería decir del libro, que a mí me llama la atención, es que el libro refleja que la monarquía es, ante todo, la garantía institucional frente a las propias personas de los reyes, respecto a las propias vidas, algunas no precisamente modélicas, de las personas de los reyes. Esto lo subrayo. Hay debilidades a lo largo de la historia de la monarquía que quedan reflejadas en el libro sin ningún complejo, pues queda la corrupción. Nos remontamos a la propia monarquía visigoda, la propia traición del conde don Julián que acaba con la monarquía, la gestión de la sexualidad, no siempre demasiado ortodoxa. Son debilidades, aspectos referidos a las personas de los reyes, y la propia monarquía, el valor que refleja desde mi punto de vista, y en el libro queda bastante explícito, es que frente a esa variedad de reyes, de reinados largos y cortos, porque hemos tenido pues, el reinado de Luis I, el reinado de Amadeo de Saboya, reinados fugaces, breves, o frente a reinados más o menos afortunados, voy a decirles, Fernando VII, las adjetivaciones respecto a Fernando VII las conocen, por más que hoy día pues se revise el perfil de un Fernando VII, los libros de Sánchez Mantero o de Emilio La Parra, ¿qué le voy a decir de Isabel II?
sin embargo, repito, la corona se promueve por encima de los valores personales de los reyes. Permite el valor institución, el valor corona, permite superar justamente las debilidades o las no virtudes de determinados reyes. Y sobre todo, el principal mensaje, la principal aportación del libro es el tiempo largo. Es decir, se han escrito libros múltiples sobre periodos concretos, sobre reyes determinados de la monarquía, pero un afán de globalidad como la que se refleja en el libro. Insisto, arrancando discutiblemente, porque si hablamos de España, cuando empiezas los visigodos, nos vamos a la polémica Américo Castro, Sánchez Albornoz. El libro sería, desde este punto de vista, la apuesta sánchez-albornociana en el debate de Américo Castro, porque ya saben ustedes que Américo Castro precisamente partió siempre de que los visigodos no eran los pioneros de la españolidad, por decirlo de alguna manera. Es un tema discutible. Pero en cualquier caso, refleja, digamos, valentía o audacia, como le quieras llamar, es decir, no, punto de partida, los visigodos, la monarquía visigoda. Pero sobre todo, insisto, el valor está en la globalidad, en esa historia larga que nos lleva desde la monarquía electiva, la monarquía feudal, la monarquía compuesta de los reyes católicos, luego la monarquía absoluta, imperial, la monarquía constitucional, la monarquía democrática, además con el desfile de símbolos que los reyes significan. A lo largo del libro emergen el rey soldado, el rey mecenas, el rey integrador, el rey justiciero, el rey fuente de honores, el rey diplomático, toda la capacidad, repito, simbolizadora que la monarquía, que la corona ha tenido a lo largo del tiempo. Si luego tengo tiempo de intervenir, me gustaría precisar un tema que es lo que llamaríamos la dificultad de reinar en España. Pero eso lo dejo para luego. Tendrás tiempo. María Ángeles, tu coautora del libro, te iba a preguntar sobre tu capítulo sobre el siglo XVIII, y te iba a preguntar sobre él, pero también vamos a cambiar un pequeño guión. Ahora te haré esa pregunta, pero antes, ¿por qué crees que hay, a diferencia de otras monarquías, ¿no?, de otros países europeos, de las monarquías pues tienen un reconocimiento social, institucional mayor? ¿Por qué crees que la corona española, que se explica muy bien en este libro, arrastra esa dificultad que comentaba un poco Ricardo en su introducción? Porque se desconoce, porque se conoce mal. Yo no estoy nada de acuerdo en que se arrastre ningún tipo de una carga negativa. Lo que pasa es que si lo vemos desde el presente actual, como muchas veces lo decía, y creo que tenía toda la razón Ricardo García Cárcel, pues claro, ¿qué sucede? Que mucha gente tiene una visión pues muy parcial, muy equivocada. Entonces yo creo que realmente, es fundamental para entender la historia de España, la corona, el papel de la monarquía como institución, porque es una serie de reyes, o de reinas también, pero el caso es que efectivamente la corona como institución pues está por encima de las vivencias de cada uno de los reinados. Y precisamente el acierto, me parece a mí, de este libro es que no es una colección de reinados y reyes uno detrás de otro, sino que es un intento de aproximación. Cada historiador lo hemos hecho, en fin, de una forma, desde una perspectiva, pero creo que hay bastante coherencia, bastante cohesión
precisamente ese tema de los dos cuerpos del rey. El rey persona concreta, pero también la corona, la institución, y en ese sentido España es inexplicable sin la corona y la corona es inexplicable sin España. Entonces yo creo que realmente hay que conocer mejor lo que es la corona. Y cuando a mí me invitaron, que fue una sorpresa muy, muy feliz, a colaborar, pues lo primero que pensé era eso, que era un libro muy necesario, que me alegraba mucho de que al final a alguien se le hubiera ocurrido la idea. Y además, pues sí, efectivamente es de muchos autores, porque cada uno somos especialistas en un tema o en una época, pero la profundidad, también lo decía Ricardo García Cárcel, de esa trayectoria, ¿no? Seguirlo a través de siglos y siglos, es cuando realmente se revela la importancia que tiene, porque no es una cosa pasajera, no es una cosa, en fin, efímera. Hay, sí, reinados muy breves, ¿no? Pero lo importante es esa diríamos, continuidad que da la corona a la propia institución, pero sobre todo pues a la propia historia de España, porque las repúblicas pues son efectivamente mucho más efímeras. O sea, la historia de España es una historia de la monarquía, bueno, desde la época de los reyes católicos. No me voy a meter yo con los visigodos, aunque me interesa mucho siempre el tema visigodo, pero yo desconozco, no podría dar ninguna opinión realmente buena sobre ese tema, pero al menos desde la época de los reyes católicos, que es cuando con la unión de la Corona de Aragón y la Corona de Castilla, pues realmente podemos considerar, ¿no?, que nace esa nueva monarquía española, pues efectivamente no hay historia de España sin la monarquía. Por tanto, en fin, es un reto, pero yo lo veo así. Muy bien. Casi te voy a hacer la siguiente. Ya que has dicho lo de nace la monarquía, tú apuntas el cambio, ¿no?, de los Austria a los Borbones. ¿Me vas a explicar qué significa ese cambio? ¿Cómo, ¿no?, ya desde con la perspectiva, y qué supuso la llegada de los Borbones? Si supuso una modernización, si crees que... Bueno, este es uno de los temas un poco, en fin, un poco complicado, porque hoy día está muy en discusión y se tiene una visión pues muy negativa de la etapa borbónica. Y sin embargo, bueno, tal vez porque yo me he dedicado casi toda mi vida como historiadora a trabajar el siglo XVIII y la época de la etapa borbónica, y concretamente la monarquía borbónica, pues yo lo veo de una manera diferente. Y no solamente yo, tendría muy poca importancia lo que yo pudiera opinar aisladamente, sino que hay que ver la monarquía borbónica como una continuidad, porque esta es otra de las ideas, como si hubiera de repente, no sé, un salto en el vacío, y de la monarquía de los Austrias se pasara, en fin, por una especie de no sé, de salto mágico a la monarquía de los Borbones. Y no es eso, no es eso en absoluto. Felipe V no es rey como resultado de la guerra de sucesión, primera cuestión, porque esto mucha gente cree que bueno, como ganó diríamos el bando borbónico, ganó la guerra, pues entonces, claro, por eso reina Felipe V. No, Felipe V reina porque tenía los mejores derechos de parentesco. Es verdad, bueno, ahora no vamos a meternos en ese lío de familia, pero los mejores derechos de parentesco, los mejores derechos de sangre, los tenía Felipe de Anjou. Y además estaba determinado que fuera él en el testamento de Carlos II. Y para lo que son las leyes sucesorias españolas, los dos motivos son absolutamente legítimos y absolutamente decisivos. Y entonces Felipe V, su abuelo en nombre de él, acepta la corona
Y efectivamente llega a España y, en fin, es proclamado rey, es jurado por las Cortes de Castilla, después es jurado por las Cortes de Aragón, aunque realmente no reunió las Cortes, pero hubo el pleito homenaje, después viene a Cataluña, se le reconoce como rey, jura las Constituciones de Cataluña y es jurado rey, luego reúne las Cortes de Cataluña, iba a ir a Valencia, lo que pasa que estalla la guerra y entonces él se va a Italia a intervenir en la guerra, porque él considera que como van a luchar por el trono, pues él es el primero que debe ir. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque él se considera no solamente el iniciador de algo nuevo, que sí, también, sino el continuador de toda esa línea de la monarquía y de la historia de España. Y efectivamente él hace un esfuerzo, incluso casi propagandístico, de imagen, en el primer retrato real oficial, donde él va vestido al estilo de los Austrias, de negro, pero, en fin, eso es una manifestación de esa conciencia de que asume una herencia que no solamente son unos territorios, sino que es toda una, no sé, un sentido de la realeza y toda una responsabilidad. Y la primera motivación de un rey es la conservación de las monarquías, de la propia monarquía, que no puede ser deteriorada o perjudicada, sino siempre mantenida y mejorada en lo posible. Y entonces, por un lado, hay ese sentido de herencia recibida y de asumir esa herencia, pero luego también hay una voluntad de renovarla. En realidad, cada rey en el comienzo de su reinado pretende que, por un lado, continúa lo que se han hecho su padre, su abuelo, en fin, sus antecesores, pero luego continuarlo y mejorarlo. Y en ese sentido, pues sí, también pretende, y es muy interesante la palabra que has utilizado, modernización. Porque efectivamente, independientemente de lo que pensemos nosotros ahora en el siglo XXI, en el siglo XVIII, el aplicar la razón como elemento de modernización de cómo hay que gobernar unos territorios, cómo hay que articularlos, porque claro, este es otro de los temas, los más importantes ya nos ha señalado Ricardo, pero el tema, por ejemplo, de que el rey es la clave de bóveda que mantiene la cohesión, la unidad de toda una serie de territorios que son plurales, diversos, y que sin embargo se mantienen juntos, no porque se uniformizan todos, sino porque hay una relación, diríamos, de cada uno con el rey y del rey con cada uno de ellos, pero de manera particular. Es verdad que la guerra de sucesión y la rebelión que representó frente a un rey que había sido jurado y reconocido, no lo olvidemos, y que efectivamente hay unos territorios que se rebelan, pues claro, eso rompió esa relación, diríamos, y en ese sentido, por eso, él, según las normas de la época y según la mentalidad de la época y según la legislación de la época, pues quedaba roto el pacto constitucional. Y en ese sentido, pues claro, comenzaba una etapa distinta. Pensemos que Navarra o que las provincias vascongadas mantuvieron sus particularidades. Por tanto, no vino y arrasó con todas las peculiaridades de todos los territorios. Y luego, claro, mucho más complejo, porque estaba, en fin, es verdad que se pierde la guerra, se pierde el imperio europeo, pero se mantiene el americano. Entonces estamos hablando de una serie de territorios muy complejos. Y sin embargo, claro, él inicia, pero insisto, es que lo hace cada uno de los reyes en cada comienzo de un reinado. Estudiar los comienzos de cada reinado es apasionante, porque es esa asunción de una herencia recibida y de una trayectoria y de una responsabilidad, pero tratando de, bueno, diríamos, de dar como un nuevo comienzo
de establecer, diríamos, una nueva etapa mejor, tratando de superar algunas dificultades anteriores o simplemente buscando una vía distinta. Felipe III no hace simplemente la continuación de Felipe II, a lo mejor para mal, no digo que siempre se acierte, pero en cualquier caso, cada nuevo reinado es como una nueva etapa. Y también lo hizo naturalmente Felipe V, mucho más, porque él tenía un ejemplo del que era en aquella época el mayor rey de Europa, y del mundo, diríamos del mundo occidental, que era Luis XIV, su abuelo. Entonces esa referencia está ahí. Lo que pasa es que es también interesantísimo ver cómo Felipe V, diríamos que va asumiendo su propia realeza y se va cada vez más, diríamos, distanciando, cobrando autonomía con respecto al abuelo, que al principio, pues en fin, lo dirige todo, y cómo él va creando su propia, insisto, su propia forma de gobierno, su propia forma de entender la majestad, su propia forma, diríamos, de rodearse de determinados ministros, y en ese sentido, pues inicia una nueva etapa. Podríamos hablar, como se habló en la época de Carlos V, del emperador, ¿no?, de la españolización de don Carlos, pues también se podría hablar de la españolización de Felipe V, aunque siempre fue muy francés. Esto hay que reconocerlo. Muy bien. Pues antes hablabas de saltos en el tiempo y monarquías, vamos a saltar. A partir de ahora vivimos en un momento fragmentario. Vamos a ver, tú escribiste el libro La monarquía del siglo XXI, una reflexión también muy oportuna, sobre todo cuando hay el debate, ¿no? El debate con la sucesión, la abdicación de Juan Carlos, la llegada del rey Felipe. Y recuerdo una frase tuya que decías que la monarquía es el mejor sistema para la España de hoy. ¿Y podrías desarrollar esta idea y también un poco reflexionar sobre cuál es la monarquía, ¿no?, el modelo de la monarquía, las características de la monarquía actual que hay hoy en España? Bueno, no es fácil, no es fácil responder a la pregunta, pero yo partiría de que desde hace unos años, afortunadamente, vivimos una etapa de una cierta, después de esa crisis que vivió el mundo monárquico en torno a 2014, vivimos una etapa en la que distintas entidades, distintos autores están produciendo obras como la que estamos presentando ahora, la de la Corona en España, y ahí el trabajo de la Fundación Villa Cisneros es muy importante, pero también el de FIES, por ejemplo, o últimamente RENCO, que ha sido creada hace poco, presidida por Juanjo Laborda y Lambo de Espinosa. Hay ahí una voluntad, me parece, de recuperar, digamos, una de las bases de nuestra España, que ha sido, en los últimos tiempos, ha vivido esa crisis, pero también, digamos, está viviendo el azote de los populismos, sea el populismo de izquierdas, sean los populismos nacionalistas, y está también padeciendo los efectos de la memoria, de eso que de alguna manera en los últimos tiempos ha venido a sustituir a la historia. Digamos, a veces hablamos de historia, pero en el fondo, digamos, lo que se ha impuesto en los últimos tiempos es la memoria, que sabemos que no tiene nada que ver con la historia, aunque quiera hablar de la historia, digamos, es una visión desde el presente e interesada desde el presente, y por lo tanto la memoria no ha sido especialmente, sobre todo, controlada, además la memoria siempre ideológica, esa memoria controlada por los populismos, por los populismos, insisto, de distinto signo, digamos, no ha sido muy favorable a la institución monárquica. Y por lo tanto es bueno que esas instituciones y esas entidades apoyen, digamos, un mejor conocimiento de la corona, de la monarquía, y también es cierto que en los últimos meses han aparecido, este es un ejemplo, la corona en España, pero ha salido también un libro de dos autores que participan en el libro, de Carlos Darder
y de Ignacio Marcuello, que hacen toda una historia institucional de la monarquía liberal, desde Isabel II hasta Alfonso XIII, y ha salido hace poco también la biografía de Alfonso XIII de Javier Moreno Luzón. Digamos, es un buen momento. Eso, la primera cuestión. La otra es que este libro insiste en el tema de la larga tradición de la monarquía en España. Lo decía María Ángeles hace un momento, yo creo que hay monarquía, se identifica con España, España con monarquía a lo largo de cientos y cientos de años. Aquí se insiste mucho en una de las características que yo creo que debe tener y tiene la monarquía española y la corona en nuestros momentos, que es una institución histórica, pero al mismo tiempo una institución adaptada al presente y preparada para el futuro. Esa es la clave, a mí me parece, de la pervivencia de la monarquía en España y también de las otras monarquías. Hay una idea de continuidad que es muy interesante. Está siempre ese debate de si realmente los reyes godos están en esa lista o quizás hay que partir de un poquito más lejos. Pero bueno, digamos, en todo caso hay ahí una continuidad, pero dentro de la continuidad, y el libro lo marca, o los distintos autores del libro lo marcan, hay también una cierta discontinuidad. Y yo diría discontinuidad sobre todo en el tipo de monarquías. Ricardo hacía referencia hace un momento a ello, pero digamos, aparte de, digamos, cuando salimos de esa monarquía feudal, la monarquía, esas monarquías compuestas de la época moderna, la entrada en la monarquía absoluta o absolutista, que evidentemente también dentro de la monarquía absolutista habría que marcar periodos, y el artículo de María Ángeles lo hace en ese sentido, y llegaríamos hasta 1833 con Fernando VII, pero también con un pequeño paréntesis que a veces se nos olvida, que es el de José I, es decir, la monarquía del hermano de Napoleón en la etapa de la Guerra de Independencia. Ahí terminaría esa etapa de la monarquía absolutista o absoluta. Entraríamos en una fase de monarquía liberal o constitucional entre Isabel II o la regencia de su madre, María Cristina de Nápoles, y 1931, con la caída de Alfonso XIII, monarquía liberal, monarquía constitucional. Digamos, el rey ya no es un rey absoluto, el rey, digamos, tiene que establecer, digamos, pactos, acuerdos, debe ponerse de acuerdo con las Cortes, entre otras cosas. En esa fase el gran debate es el tema de la democracia, es decir, es una monarquía que en el siglo XX está avanzando hacia la democracia sin acabar de ser una democracia. El sistema de la Restauración, de hecho, estaba avanzando en ese sentido, y después, en 1975, aquí hay un salto, pero en 1975 estamos ya en una monarquía que es de otro tipo. La monarquía instaurada, porque no es una restauración, es una instauración, va a ser una monarquía parlamentaria o democrática, en donde lo que rige sobre todo son los aspectos simbólicos de arbitraje de la corona, y con algunos elementos fundamentales, lo decía María Ángeles, como sobre todo el de mantener unidos los territorios, en ese sentido el de la unidad de la patria. Ahí quizás España tiene una diferencia, y quizás es un poco también la respuesta a lo que le preguntabas antes a María Ángeles sobre nuestra visión sobre la monarquía desde hoy. ¿Por qué no valoramos a veces suficientemente? Y España tiene una diferencia con los otros países monárquicos europeos, sobre todo con las monarquías del norte de Europa. Y es que
paso por encima del episodio de la Primera República, que fue muy corta, en los años 70 del siglo XIX, pero la monarquía termina en 1931. Alfonso XIII se va al exilio, llega la Segunda República con toda su carga antimonárquica, llega la Guerra Civil y empieza el franquismo. Y el franquismo, aunque, y lo explica Moradiellos muy bien en el libro, aunque, digamos, Franco, más que el franquismo, Franco se defina como monárquico en muchas ocasiones, o les diga a los monárquicos lo que los monárquicos quieren escuchar. De hecho, esa fue la táctica de todo el reinado de Franco, digamos, contarle un poco a la gente lo que querían oír. Y él nunca, digamos, se planteó realmente instaurar una monarquía hasta su muerte. Y el franquismo es muy antimonárquico. No solo el falangismo, que lo es muy directamente, sino que hay una cultura, en la cultura del franquismo no hay cultura monárquica. Y por tanto hay una cierta función de olvido del pasado monárquico español. Y por lo tanto, cuando se instaura la monarquía en 1975, en muchos casos hay que empezar de cero. Y eso a veces no lo tenemos en consideración. Digamos, a diferencia de Gran Bretaña, a diferencia de los holandeses, a diferencia de los suecos, nosotros no tenemos una continuidad en la monarquía. Y por lo tanto, nuestra monarquía siempre es más débil. Es más débil porque tiene que construir por encima de una ruptura de la tradición. La monarquía británica, y más con esas reinas longevas, digamos, tanto la reina Victoria en el siglo XIX como Isabel II, digamos, forman parte de la vida de los británicos, de varias generaciones de la vida de los británicos. En España, en el 75, hay que volver a crear sentimiento monárquico e idea de monarquía. Y eso nos convierte siempre en una monarquía más débil, en una monarquía que es un poco lo que algunos ejemplificaron la diferencia entre ser monárquico y ser juancarlista. Digamos, quizás porque nos falta esa tradición, debemos conformarnos en hacer juancarlistas. Se consiguió. Lo que ocurre es que también, digamos, el suelo es un suelo mucho más de barro que el de otras monarquías. Y por lo tanto, lo que comportó la crisis de la monarquía, que es una crisis que no se entiende sin 2008 y la crisis general, es que hay que volver a reconstruir y que, digamos, los enemigos de la monarquía, en ese caso, en pleno siglo XX, los distintos populismos, tuvieron armamento, materiales para construir discursos antimonárquicos muy fuertes. Por lo tanto, desde 2014, y yo creo que, ya si vamos hacia el futuro, creo que Felipe VI, la Casa Real y todo el entorno lo están haciendo muy bien, hay que volver a construir y hacer, en este caso, ya que no se pueden hacer monárquicos, hacer felipistas, como mínimo. Luego hablaremos del futuro. Ricardo, tú comentabas que yo creo que, ¿no?, tu petición, sí, no te la podemos negar, liga muy bien con la intervención de Jordi. Sí, yo simplemente quería, me he preguntado muchas veces, la crítica que se ha hecho a la monarquía con respecto a la república siempre ha partido de un principio, y es que el sistema de la monarquía es un sistema hereditario. Se ha hecho críticas respecto a lo que implica un régimen hereditario frente a un régimen electivo que le concede una soberanía al elector que hay que priorizar. Yo simplemente querría plantear, que a mí es un tema que me apasiona, el tema de que dentro de la monarquía, la monarquía visigoda tuvo un periodo de monarquía electiva, pero la única experiencia de monarquía electiva entre comillas, que hemos tenido en España fue la de Amadeo de Saboya. Amadeo de Saboya fue votado
por 191 de los 344 diputados en 1869. Y simplemente me apasiona la amargura del famoso texto de despedida de Amadeo de Saboya con respecto, digamos, a la sociedad española. El hombre que había empezado su reinado diciendo: dentro de mi esfera constitucional gobernaré siempre en España y por España, con los hombres, con las ideas y con las tendencias que dentro de la legalidad la opinión pública me indique, representada por la mayoría de las cámaras. Reconózcanme que un texto con este voluntarismo democrático, vamos, impensable. Bueno, pues el texto del 11 de febrero de 1873, cuando él se despide, repito, transpira una amargura, una tristeza respecto al país que deja y que, según él, engañó su buen deseo. Y simplemente les leo una frase que a mí me impresiona. Si fueran extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de estos soldados tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos. Pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra, agravan y perpetúan los males de la nación son españoles. Todos invocan el nombre de la patria, todos pelean y se agitan por su bien, y entre el fragor del combate, atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantos y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál es la verdadera y más imposible hallar el remedio para tantos males. Serán estériles mis esfuerzos e irrealizable mi buen propósito. Créanme que a mí la ternura, la amargura de este hombre que había empezado con esa buena voluntad que propuesto por Prim, como todos ustedes saben, que se encuentra cuando desembarca en España con el reciente, caliente todavía asesinato de su protector, y se encuentra una sociedad terriblemente dividida que no entiende, no lo entiende, ni él entiende realmente a esta sociedad, y que el capital moral de su supuesta elección, entre comillas, por eso lo he subrayado antes, lo de la condición de monarquía electiva, resulta que dice, bueno, entonces hay que romper una lanza entonces en favor del régimen hereditario, porque si el régimen electivo nos conduce a este fracaso, simplemente quería introducir un punto de ironía dentro del tema. Muy bien. María Ángel, tú en tu capítulo citas, bueno, abordas el decreto de Nueva Planta, ¿no? Aquí tan famoso por estos lares. Entonces, a través del decreto de Nueva Planta, quería si nos puedes dar un poco tu opinión, porque hay una visión muy negativa, según, ¿no?, que historiadores catalanes, y luego un poco la relación de la corona con Cataluña. Pregunta muy difícil. Bueno, el capítulo mío es general, y antes he hablado, pues claro, de Felipe V, y cuando Felipe V pretende una nueva etapa, pretende una etapa de absolutismo ilustrado, porque muchas veces se ha defendido la idea, o se ha mantenido la idea de que es a partir de Carlos III. No, desde mi punto de vista es un tema que comienza, e incluso podríamos decir que la ilustración viene de atrás, viene de la época de Carlos II, de la etapa final, a partir de los años 80 del siglo XVII, pero porque es un movimiento general. Y, bueno, de alguna manera, la influencia francesa va a tener mucha presencia, ¿no? Pero, claro, lo que se empieza a construir es
una monarquía del absolutismo ilustrado. Y la monarquía del absolutismo ilustrado tiene muchas facetas económicas, sociales, culturales especialmente, pero es que diríamos, esas ideas culturales, esa primacía de la razón y de las luces, eso se proyecta también en la organización política. Entonces, claro, la nueva planta es el resultado de una guerra que era una gran guerra internacional, pero que era una guerra civil. Y entonces, partidarios de uno y otro bando, de Carlos de Austria y de Felipe de Francia, pues había en todos los territorios, más o menos, y con suerte diversa, como sabemos. Claro, la nueva planta pues es precisamente la señal más clara de una ruptura, donde la forma de gobernar de los Austrias pues cambia. Y bueno, cada uno de los territorios de la antigua Corona de Aragón, es cuando se empieza a hablar de la antigua Corona de Aragón, precisamente, porque de alguna manera existe, pero claro, ya no tiene el sentido ni la manera de relacionarse con la corona que había tenido anteriormente. Entonces, bien, esto tiene muchos significados, porque la nueva planta existe para Aragón, para Valencia y para Cataluña, pero no es exactamente la misma, bueno, no es la misma nueva planta, porque, por ejemplo, el derecho civil se mantiene en Cataluña y no se mantiene en Valencia, por ejemplo. O sea, podría poner muchos ejemplos. También se ha hablado pues, del catastro, que era una ambición, el hacer una contribución única, que fuera más equitativa y más justa. Y bueno, se impone precisamente primero en Cataluña, y bueno, un problema porque siempre tendrá esa carga negativa de ser vista, y en cierta manera lo era, claro, como un castigo para la rebelión. Por tanto, es una... Pero yo querría destacar un aspecto que a mí me parece muy interesante en la manera de gobernar de los Borbones en el siglo XVIII, que es que frente al civilismo clarísimo de todo el sistema polisinodial del siglo XVI y del siglo XVII, de los consejos, que eran organizaciones colectivas y que, en fin, era un procedimiento muy, en fin, muy sofisticado, diríamos, de consultas y de opiniones y de resoluciones, se pasa a una vía mucho más operativa, que es lo que en la época a veces se ha denominado pues una militarización de la manera de gobernar. Porque, claro, la importancia, por ejemplo, que van a tener los capitanes generales, porque el capitán general no solo manda tropas, el capitán general gobierna, porque el gobierno de Cataluña, la nueva planta, ¿qué es? Es una, diríamos, coordinación, un acuerdo, un real acuerdo, que muchas veces, como decía un artículo del profesor Escartín, es el real desacuerdo, porque no siempre estaban, en fin, con la misma opinión y coincidían, que era la propia Capitanía General, el Capitán General y la Real Audiencia. Entonces ahí sí, la Real Audiencia eran magistrados, la Real Audiencia eran juristas, pero y era un tribunal de justicia, pero también gobernada. Pero por otro lado estaba el capitán general. Claro que hay el antecedente de los virreyes. Los virreyes eran nobles y todo noble, por definición, su función principal es la milicia. O sea que en ese sentido hay no sé, son cosas muy diferentes, pero bueno, algo también podían tener en común según cómo lo podemos considerar. Pero luego, por ejemplo, está el caso de los intendentes, que también tienen un antecedente militar, pero que luego en realidad se ocupan de cosas del urbanismo, yo qué sé, del abastecimiento, de lo que se llamaba en la época policía, ¿no? Que no es exactamente lo que entendemos hoy. Entonces, en ese sentido, diríamos, esa búsqueda de la operatividad es muy notable, incluso en los procedimientos. Hay veces se saltan lo que es la línea, diríamos, establecida por el sistema de consejos,
y se pasa a lo que llaman la vía de guerra. Y la vía de guerra no es que hagan la guerra, la vía de guerra es tomar decisiones de una manera directa, sin toda esa serie de consultas y de deliberaciones y de reflexiones. Y en ese sentido la creación de los secretarios de Estado pues también tiene un poco esa idea. Son los precedentes de lo que luego serán los ministerios en el siglo XIX, ¿no? O sea, es la idea de que para cada uno de los temas, aparte de los consejos que siguen existiendo, aunque en realidad el papel principal lo tiene el Consejo de Castilla, porque los otros consejos decaen mucho, pero el Consejo de Castilla no, porque el Consejo de Castilla gobierna Castilla y gobierna más que Castilla, gobierna, diríamos, prácticamente la monarquía, ¿no? Bueno, aquí entre el público hay gente que sabe de todo esto muchísimo más que yo, o sea que si me equivoco que me corrijan, pero en fin, no quiero tampoco ser demasiado especializada en mi respuesta, pero sí indicar bueno, esa idea de que por un lado hay una modernización, un cambio que va a aplicar la razón a un sistema que en algunos aspectos parecía confuso, parecía demasiado poco eficaz, demasiado lento a la hora de tomar decisiones, y entonces para reformar la economía, para reformar la sociedad, para reformar el ejército, para reformar la universidad, porque claro, ese espíritu reformista se aplica a todo, o trata de aplicarse a todo, para reformar el sistema, yo que sé, agrario, que en fin, lo suyo costó y cuando llegó pues ya era demasiado tarde, diríamos, pero en ese sentido se buscaba eficacia. Una de las grandes palabras de la época era la utilidad y la operatividad y, en fin, el buscar un camino que fuera realmente, no sé, que llevara directo, diríamos, a la resolución de los problemas o en fin, a conseguir aquellas metas que se habían puesto, lo cual no quiere decir ni mucho menos que pudieran hacer cualquier cosa, porque muchas veces al decir absolutismo, pues uno queda como muy impactado, ¿no? No, el rey se debía a la ley y debía respetar la ley. El rey, es verdad que, diríamos, en muchos aspectos estaba como por encima, era, en fin, la cúspide de la pirámide, pero eso no quiere decir de ninguna manera que fuera arbitrario, que se le permitiera, bueno, a lo mejor en alguna ocasión lo era, no digo que no, pero al menos, o sea, la idea es que el rey debía conducirse de acuerdo con la ley y de acuerdo con la justicia y de acuerdo con el bien común. El bien común era el gran tema de la finalidad de todo buen gobierno. Los reyes eran el alfa y la omega del sistema. Ahora, claro, lo importante también fue ver de qué personas se valieron, en quién confiaron, a quién, diríamos, eligieron como ministros y, en fin, en quienes, bueno, de alguna manera el poder también participaron en ese poder, porque claro, el rey tampoco podía hacerlo todo, pero, bueno, los equipos de ministros, por ejemplo, en la etapa de Felipe V, primero hay unos ministros franceses, después unos equipos italianos, después, en fin, el famoso tema de Ripperda, que era un aventurero, de todo hubo, pero luego el equipo español con Patiño y pues, gente, en fin, y con Fernando VI, con Ensenada, con Carvajal, y no digamos Carlos III, porque Carlos III no era un intelectual ilustrado, no era un hombre muy dado a lecturas, en fin, de los grandes filósofos, pero era un hombre que supo elegir una serie de personajes, de ministros, que efectivamente estuvieron al servicio de esa ilustración y de esa reforma ilustrada. Por tanto, eso es lo que hay que pedirle, creo yo, a un monarca, que no va a hacerlo todo él solo, aunque la responsabilidad primera y última la tenga, ¿no? Si no, el equipo es muy importante. A veces cuando leyéndote decías absolutismo ilustrado, a veces parece una contradicción. Es una contradicción. Sí, es una contradicción, pero se mantuvo hasta que llegó un momento en que
la evolución de las cosas, diríamos, y pues de alguna manera empezó a poner muy de relieve esas contradicciones. Ahora, yo personalmente creo que al menos en España hubiera podido evolucionar positivamente. Hay que leer el elogio que hace Jovellanos de Carlos III, justo el año antes de la muerte del rey. Es impresionante cuando él habla de las semillas de luz que Carlos III había plantado, que se esperaba que fructificara. Pero hay algo que fue lo que de alguna manera destruyó completamente toda posibilidad. Primero la Revolución Francesa, que, diríamos, ya esa contradicción ya la hizo explotar, como si dijéramos, y luego, por supuesto, Napoleón. Es que, en fin, el caso de Napoleón, yo me parece que en el capítulo lo llamo la tormenta perfecta. O sea que, claro, cómo se puede, diríamos, mantener una situación con Napoleón haciendo y deshaciendo, interviniendo en la monarquía española, en la propia familia real española, hasta, en fin, producir, ese episodio que a mí me parece uno de los más lamentables de la historia española, de la historia de la corona española, que es las abdicaciones de Bayona. Hablando de abdicaciones, y tú has escrito un libro sobre Cataluña, en tu libro sobre la monarquía hablas mucho de Juan Carlos, que es lo que te quería preguntar, y comentas, recuerdo, que la buena relación, por ejemplo, del inicio del reinado de Juan Carlos con País Vasco, con Cataluña, ¿no? ¿Puede entrelazar esta idea de la corona, sobre todo la parte moderna, contemporánea que tú conoces, de la corona con Cataluña? ¿Cuál sería tu análisis? Y es verdad que cambia, ¿no?, a partir de lo que es el proceso independentista. Sí, cambia, y además cambia también la manera en que se percibe el pasado. Cambian las dos cosas. En principio, yo creo que las relaciones de Juan Carlos I en los inicios del reinado, incluso antes, con Cataluña son buenas. En las encuestas hay una amplísima aceptación y popularidad del monarca. El hecho de que la Constitución, el voto, el referéndum de la Constitución española tuviera en Cataluña unos niveles altísimos, también va en esa línea. Digamos, la sociedad catalana, no digo Cataluña porque, porque parece que utilizamos un lenguaje nacionalista, o que utilizan los nacionalistas, que atribuyen a Cataluña lo que ellos piensan, pero sí es cierto que buena parte de la sociedad catalana se sentía plenamente cómoda con la monarquía, y no en el momento 1992 es evidente, con los Juegos Olímpicos. Las cosas cambian cuando empieza a cambiar la sociedad catalana, o cuando empieza a haber cambios en el interior de la sociedad catalana, y se inicia eso que hemos conocido luego como el procés, y en las bases del procés y en las bases del nuevo independentismo. El independentismo anterior era muy minoritario, y el nacionalismo, el resto del nacionalismo más bien mantenía o se sentía relativamente cómodo en el marco monárquico. En el momento en que se produce el intento de ruptura, la monarquía se convierte en uno de los grandes enemigos, lo que es lógico si miramos la Constitución. El rey es el garante de la unidad, por lo tanto es lógico que los independentistas cuestionen ese elemento. A ellos se sumaron luego ese populismo de izquierdas que
es bastante independentista también, aunque digan que no, como en el caso de Colau y la gente del Ayuntamiento de Barcelona, y a partir de ahí se crea todo un relato de que Cataluña no tiene rey, eso que solo decían antes los chicos independentistas cuando quemaban la foto del rey, cosas. Cataluña no tiene rey, Cataluña nunca ha sido monárquica, el problema de Cataluña es la monarquía. Digamos, se inventa todo un relato, primero porque el rey es un elemento clave, y también porque ellos pensaron, de la misma manera que pensaron que el Estado era débil, también pensaron que la institución monárquica era débil, y a partir de 2012 se aprovecharon de las debilidades de la monarquía y la corona y, digamos, todo el escándalo que se provoca en ese momento, aprovechan todas esas cosas para lanzar un mensaje de pasado y un mensaje de futuro. Digamos, el mensaje de futuro es esa república que hay que construir, que es buena por naturaleza, y un relato de pasado de ocultar, y ocultar se puede hacer de muchas maneras. Digamos, se puede reescribiendo la historia, como han hecho los nacionalistas en Cataluña, y vienen haciendo desde hace mucho tiempo exitosamente, o se puede hacer renombrando las calles y las avenidas de la ciudad de Barcelona. Se puede hacer de muchas maneras. Digamos, es hacer otro relato que es el que conviene, digamos, al independentismo, al nacionalismo de hoy. Pero, digamos, y es cierto que ahí también hay un poco de tormenta perfecta. Digamos, coincide los efectos de la crisis de 2008 con la debilidad, desprestigio de algunas instituciones, con la crisis de la monarquía y con el procés. Y por tanto, eso todavía hace que en Cataluña, y se ve en las últimas encuestas, digamos, en casi toda España está recuperando la popularidad la corona, excepto en Cataluña y el País Vasco, y digamos, eso va a costar mucho más. Ha habido una tormenta perfecta porque ese relato ha convencido o ha sido comprado consciente o inconscientemente por mucha gente, y por lo tanto yo creo que ahí, y sobre todo en Cataluña, en todas partes, pero sobre todo en Cataluña, hay un trabajo inmenso por hacer. Ricardo, no sé si queréis apuntar algo al respecto. Yo quería, un poco al hilo de la pregunta que antes has hecho a Mayán respecto a la nueva planta, querría subrayar que la nueva planta, o la introducción de los Borbones, la derrota en definitiva del austracismo, justamente hay este componente que yo antes he subrayado y vuelvo a reiterar de nuevo, que es esta especie de identificación permanente con el perdedor, esta especie de nostalgia del perdedor. En el caso del austracismo es perfectamente evidente, es decir, la nostalgia del austracismo derrotado en 1714 flota permanentemente más allá de los valores o de los méritos que puedan tener los Borbones del 18. Es decir, hay siempre el componente de la identificación emocional con el perdedor que lleva al ganador a ser intrínsecamente malo, intrínsecamente perverso. Y que resulta, desde el punto de vista racional, resulta históricamente inadmisible. Que se tenga nostalgia austracista cuando el último rey Austria fue Carlos II, pues francamente cuesta entenderlo. Y cuando Carlos VI, el archiduque Carlos, que digamos luchaba contra Felipe V para ser el rey de España, cuando lo hacen emperador,
y se larga, dejando aquí absolutamente la sociedad, en fin, de mala manera, pero se larga a ser emperador, y en su ejercicio político como emperador, Carlos VI, que se denomina, su ejercicio político fue lo más parecido, digamos, al absolutismo, es decir, al ejercicio político del que había sido su contrincante. Y por lo tanto, la nostalgia austracista objetivamente no tiene ningún sentido. Pero repito, hay un componente emocional de identificación con el perdedor que se trata, obviamente, antes, cuando ahora Jordi se refería al republicanismo, populismo de los últimos tiempos, evidentemente late permanentemente ese tema de los perdedores, nosotros con los perdedores, que condena al ganador permanentemente a la mala conciencia de ser ganador, dándose todos los golpes de pecho imaginables. Ricardo, en este sentido, creo te leí alguna vez, no me acuerdo exactamente dónde, que decías que el momento político recuperaba un poco la leyenda negra, o era propicio para recuperar cierta leyenda negra. Tú en tu libro sobre Felipe II dices que uno de sus fracasos, precisamente, es no haber evitado o haber propiciado esa leyenda negra. Sí, leyenda negra es un tema que es una constante historiográfica desde la generación del 98, es decir, el problema de España, a la hora de diseccionar el problema de España, pues obviamente los 98istas lo que se plantean es exactamente qué incidencia tenían en ese problema de España los países europeos. Y se parte entonces, y Unamuno esto lo encabeza, la conciencia de que efectivamente no nos quieren, nos persiguen, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Eso está presente en ese contexto, y es la clave del término la leyenda negra de Julián Juderías, arranca de ese sentimiento, de esa emoción. Luego, evidentemente, la historia es muy larga, va evolucionando, y en el marco de la transición política fuimos algunos historiadores que escribimos sobre el tema de la leyenda negra. Yo escribí un libro allá por nostálgico, hablando de nostalgia, nostálgico en 1992. Ese mismo año yo escribí un libro sobre la leyenda negra, y como yo, un montón de historiadores reflexionamos sobre el tema de leyenda negra en un momento político, en una coyuntura optimista, en la que creíamos que efectivamente que era hora ya de enterrar el problema de España, que era la hora ya de estar mirando con el rabillo del ojo qué dicen los franceses, qué dicen los ingleses de nosotros. Nos hacía falta, pensábamos, un baño de seguridad en nosotros mismos. Y escribimos cuestionando efectivamente porque éramos europeos, ya estábamos en la Unión Europea, ya no tenía sentido. Luego, para que se den cuenta ustedes de las fluctuaciones del mundo, de la historia, pues nunca creíamos, algunos de estos historiadores, yo desde luego, nunca creía que el término volviera a emerger con la fuerza que ha emergido en los últimos años, sobre todo a caballo del libro de María Elvira Rocabarera. Y lo cierto es que posiblemente habría que explicar las razones concretas de por qué se emerge, pero en el marco de una nueva crisis de seguridad en nosotros mismos, volvemos de nuevo a enarbolar la bandera del concepto de la leyenda negra y volver a reiterar pues el tema del no nos quieren. Y quizá el éxito del libro de Rocabarera es que, así como Julián Juderías se puso a llorar en el rincón más oscuro de la habitación, llorar el no nos quieren, Rocabarera
la conozco muy bien, dio un salto hacia adelante y dijo, la culpa la tienen ellos, nosotros somos, y digamos, intentó luchar contra el fantasma de la leyenda negra, pero partiendo siempre, y ahí es mi punto de discrepancia, partiendo siempre de que nos están permanentemente mirando, de que nos están contemplando, de una España como sujeto paciente de la mirada ajena. Y yo lo que reivindico es, de una vez por todas, es que seamos sujeto agente y que tenemos el derecho a mirar a los demás y criticar también nosotros a los demás. Es decir, no insisto, fantasma del que hemos hecho para merecer esto. Ya sé que no he contestado a lo que tú me preguntabas, pero es que quería hablar del tema leyenda negra. Con respecto a Felipe II, pues efectivamente Felipe II, es decir, el tema de la opinión pública europea crítica contra la monarquía española arranca efectivamente, sobre todo, hay antecedentes, pero sobre todo arranca en un momento en el que efectivamente España es imperio, la hegemonía española global es incuestionable no, es así y cuestionada esa hegemonía por los países o competitivos con respecto a esa hegemonía o sujetos pacientes de esa propia hegemonía. Y evidentemente, claro que sí, hay críticas, pero nunca se llega, esas críticas se responden en el siglo XVIII, y ahí está Juan Pablo Fornelli, pero hasta la generación del 98 no se fabricó el discurso victimista emocional de la leyenda negra hasta la generación del 98, desde mi punto de vista, no se llegó a crear. Pero si me completar una cosa, ¿no? Es que querría completar una cosa de la pregunta que tú me has hecho de la relación de la corona con Cataluña. Está en prensa un libro mío sobre las visitas reales a Cataluña en la época moderna, desde los Reyes Católicos hasta Carlos IV. De hecho, mi tesis doctoral era sobre las visitas reales a Cataluña en la época contemporánea. Me cambió la pregunta. No, lo digo por un motivo, porque esa visión de que la relación era muy mala, hubo momentos de conflicto, por supuesto, pues yo qué sé, en Felipe IV especialmente, pero es que era una relación muy diferente a lo que se preconiza así en general. Cuando venían los reyes había un disparate de interés y de atención y de seguimiento, que a lo mejor era adhesión a la corona o a lo mejor era pura casualidad y pura curiosidad, porque claro, era todo un gran espectáculo y unos festejos y unos rituales y unas ceremonias, pero había de verdad una conexión, porque me he esforzado mucho en buscar testimonios absolutamente coetáneos, o sea, no visiones a posteriori cuando ya han pasado cosas, no, en el momento. Y los cronistas y las relaciones era una cosa que causaba sensación. Entonces, hay que ver más cosas, porque ya digo, yo he visto muchos momentos de mucha sintonía, de mucha, diríamos, de mucho entendimiento, de mucha aproximación, no solamente teórica o, en fin, racional, sino emotiva, que también, claro, es muy importante, o sea que en fin, espero que lo lean cuando se publique. Vamos a ir concluyendo, sobre todo para que los compañeros de Doña Cisneros se quieran a Madrid, hay gente aquí que tiene que ir a Girona, y como querías hablar de futuro, Jordi, me gustaría que hicieras una pequeña reflexión sobre el presente, Felipe, y cómo se proyecta hacia el futuro y hacia dónde crees que avanza la monarquía española, y si te debes decir hacia dónde crees que debería avanzar. Bueno, el futuro es algo que teóricamente
los historiadores no tocamos y nos está prohibido, pero bueno, voy a intentarlo. No, yo creo que lo he dicho antes, que Felipe VI, la Casa Real y todo el entorno han sabido leer bien, me parece, lo que llevó a la crisis que termina con la abdicación, que se puede resumir, yo creo, de una manera muy clara, es decir, que no se puede estar en el siglo XXI con un modelo de monarquía del siglo XX. Podemos matizar todo lo que sea, pero en el fondo yo creo que la crisis de 2014, que termina en 2014 con la abdicación, es un problema de no adaptación. Digamos, la no adaptación que quizás se podría interpretar como morir de éxito. Es decir, la monarquía fue tan exitosa en los 80s, todavía en los 90, que quizás se olvidaron un poco de que la monarquía en España, como decía antes, es más débil que en otros países. Y de alguna manera se olvidaron de seguir cultivando la monarquía. Y por tanto, cultivarla significa adaptarla a nuevos momentos. Y es evidente que en el siglo XX muchas cosas, perdón, en el siglo XXI muchas cosas cambiaron y había algunos signos que yo creo que no fueron bien interpretados o por alguna razón no se acabó de pensar en ellos, pero por ejemplo la relación con la prensa. La relación con la prensa en el salto del siglo XX al siglo XXI fue muy diferente. Pero no solo en España, es decir, eso estaba cambiando también en las repúblicas. Es decir, en Francia la prensa ya no hacía lo que había hecho con Mitterrand, de esperar a que su hija fuera del matrimonio y llegara a los 18 años. Ya estaba estableciendo otra relación que luego hemos visto con Hollande, con Sarkozy, sus relaciones. Por lo tanto, la cuestión de la prensa aquí también estaba cambiando. Las portadas del jueves, determinados, cómo se trataron la separación de la infanta, la primera, de Elena. Digamos, aquí había cosas que cambiaban. Y también estaba llegando otra generación que ya no tenía el relato de la transición. Y también, digamos, cuando ya entramos en la crisis de 2008, digamos, el dinero no era visto de la misma manera, la relación con el dinero, y me atrevería a decir que también había otras cosas que cambiaban. Digamos, ya no era tan aceptable, digamos, tener amantes varias o ir a cazar elefantes. Digamos, el mundo había cambiado. Digamos, el gran problema para mí del final del reinado de Juan Carlos I es que después del inmenso éxito, que ahora nos olvidamos porque tenemos memoria corta y utilizamos eso, la memoria y no la historia, pero algún día, digamos, espero que vuelva a ser reconocido en los inicios, la primera parte del reinado de Juan Carlos I, digamos, ahí, digamos, después las cosas cambian y se entra en esa crisis de no adaptación. Y eso es lo que yo creo que Felipe VI y su entorno han leído bien. Digamos, estamos en pleno siglo XXI y, por tanto, las maneras deben ser otras. Y eso pasa, entre otras cosas, por la transparencia, eso pasa por la ejemplaridad, y esos son los pilares sobre los que se debe sostener la monarquía. Eso, y de otro lado, la monarquía, como no hay esa tradición sólida como la británica y otras, debe mostrar también su utilidad. Y la monarquía de Felipe VI lo ha mostrado, lo mostró el 3 de octubre y lo ha mostrado en 3 de octubre de 2017 y en muchas otras ocasiones. Eso es lo que la monarquía debe hacer. El problema es que no juegan solo ellos. Digamos, eso es lo que deben hacer
debe hacer la corona, debe hacer el rey, la familia real, pero es cierto que hay, por una parte, hay enemigos poderosos, algunos declarados, populismo de izquierdas, nacionalismos, otros no tan declarados, pero en mi punto de vista peligrosos, que es lo que yo llamaría la tentación presidencialista de Pedro Sánchez y del entorno de Pedro Sánchez. Digamos, ahí hay, el presidencial, no estamos en una democracia presidencialista, pero digamos, el presidencialismo que en algunos momentos muestra el presidente del gobierno topa con algunas de las funciones del rey. Y si el rey tiene pocas atribuciones, si además el presidente del gobierno o los ministros le quitan una parte, evidentemente están debilitando a la monarquía. Eso por una parte. Y por la otra hay algo que no controlamos, que es la coyuntura. Digamos, si la crisis de 2014, que terminó en 2014, fue tan potente, fue porque había una crisis previa. Una crisis económica, social, institucional, cultural, generacional, y eso es lo que convirtió, digamos, en algo muy grande unos temas que en muchos casos eran relativamente pequeños. Algunos sí eran muy importantes, digamos, el caso Urdangarín, pero, digamos, cuántas veces el rey había ido de caza mayor, o cuántas veces, digamos, habíamos oído hablar de que el matrimonio no funcionaba, digamos, pero en aquel momento eso fue explosivo. Entonces, eso no lo controlamos de cara al futuro. Digamos, por el momento... ¿Pero crees que ha sabido adaptarse o se está adaptando? Yo creo que sí, hay una buena adaptación, pero insisto, digamos, hay una parte que sí puede hacer la corona, hay otra parte que no depende de ellos, que depende de la situación política y también de la situación, yo diría, global, mundial, y de no estamos seguros de que no se pueda producir otra crisis en la década siguiente. Y esos momentos de crisis, digamos, llevan a cambios muy importantes. Digamos, en la historia de España, si pensamos en los grandes cambios de los dos últimos siglos, todos tienen que ver con una fecha de crisis, 1808, 1898, 2008. Digamos, con esas tres puedes explicar buena parte de la historia de España. Y eso es la parte que no sabemos y que podemos decir qué podría ocurrir si podemos hacer contrafactuales, pero no sabemos qué va a ocurrir en los próximos años. Pero, a pesar de ello, si dejamos eso al margen, yo creo que se está sabiendo leer hacia dónde va la sociedad. Muy bien. No sé si alguien más quiere apuntar o ya lo dejamos esta intervención como conclusión. O sea, Ricardo, si quieres... Yo tengo sobre todo el retorno. El retorno. Yo creo que sí. Si nos queda muy lejos. Yo creo que sí. Yo simplemente estoy padeciendo por vosotros. Si haces un pequeño cierre al hilo de lo que apuntaba Jordi. Comparto al 100% lo que ha dicho Jordi. Yo no me tengo por un tipo especialmente optimista, pero efectivamente comparto que el ejercicio político de nuestro actual rey, pues hasta el momento, porque aquí hay que jugar con la coyuntura que decía Jordi, pero es que la coyuntura es un día determinado, o sea, los errores se pueden cometer y en muchos casos son difícilmente reversibles. Efectivamente, comparto lo que decía Jordi, sobre todo con respecto al proceso que ha vivido la imagen del rey don Juan Carlos como de un ídolo, de ser el ídolo de nuestro constitucionalismo, a pasar a recibir palos por todas partes y aquí uno se plantea, vuelvo otra vez al tema al que me refería antes, el régimen hereditario, es decir, hasta qué punto el heredero
podrá desvincularse suficientemente de los aspectos negativos de la memoria de su padre, ¿no? Padre e hijo. En fin, aquí habría mucho por hablar, pero repito, yo creo que yo personalmente les agradezco muchísimo la asistencia, que la sala esté llena. El sueño para cualquier organizador, para cualquier conferenciante, en los tiempos que vivimos, es encontrarse la sala llena. Yo tuve ahora una experiencia reciente y por aquí está Elda, que lo puede ratificar, la experiencia absolutamente hiperfeliz de ver el aula magna de la Universidad de Barcelona llena hasta los topes. Muchísimas gracias. Nada, pues gracias a vosotros. Pues, yo quería decir que mi apuesta, desde el punto de vista de historiadora, pero también personal, es que como continuidad, como unidad y como estabilidad, la monarquía, la corona, independientemente ya de las personas, es un buen futuro para España, podría serlo. Creo que merece la pena trabajar para que lo sea. Gracias. Gracias por la oportunidad a la autora, una de las autoras de este libro, y a Jordi y Ricardo, que entre los tres os habéis dado una lección de historia sobre la corona y también sobre el presente español muy interesante. Y gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias.